había resuelto ir a Jerusalén para morir, hacia la cruz. Y ustedes estuvieron predicando acerca desde el capítulo 9 hasta ahora, sobre exactamente este viaje, este último viaje de Jesús. Yo escuché todas sus predicaciones. Muchas gracias por ellas. Fueron de mucha bendición. Y quise hacer una especie de resumen. Tengo notas completas, si las quieren después. Pero si no, lo que van a ver ahora es una especie de resumen de lo que ustedes predicaron, que fue, de alguna manera, lo que me fue inspirando para el tema que voy a desarrollar hoy. Así que empecemos con el resumen. El resumen de predicaciones, sus predicaciones sobre el Evangelio de Lucas. Nico empezó diciendo, por supuesto son puntos claves nada más, que somos seguidores de Jesús, habló de hacer discípulos, que no somos solamente espectadores y que debemos depender de Dios. Después de esto predicó Lucas, que hizo una especie de desarrollo, resumen desde Génesis hasta Lucas mismo, hasta Lucas, cómo fue que se llega a esta última actividad de Jesús. Por eso no lo incluí ahora, aunque después volví a predicar y sí lo incluí. Marcos Taló habló del costo, que dijo, el costo es alto, entre otras cosas. Ustedes pueden después escuchar las predicaciones, las tienen todas grabadas. Cristóbal Wallis, que habló desde Formosa, calculo yo, habló de discípulos entregados y que a la comunión se accede por el camino de la cruz. Después, Analía va a mencionar algo referente a esto también. Ernesto dice que el más entrenado puede correr al ritmo del menos entrenado, no al revés. Habla de inclusión, la importancia de tenernos en cuenta cuando nosotros caminamos en la fe. Analía Reyes dice que el camino en la gloria siempre pasa antes por la cruz, lo mismo que había dicho Cristóbal. Es un camino de humildad e inmediatez, renunciar a todo lo que nos detiene y no mirar hacia atrás, que es otro de los pasajes que vamos a ver ahora. Jesús es siempre nuestro ejemplo. Jesús nos hace partícipes de un recorrido personal. Fíjense que todos son temas que tienen que ver con el discipulado. Vivian después habló sobre Jesús que aprovechó su camino para beneficiar a quienes, a sus discípulos y a otros. ¿Haciendo qué? Discipulado. Y finalmente, en el último punto de Vivian, Jesús moldeó a sus discípulos más íntimos. Es decir, primero a los 12, a un grupo grande y después a los 3. Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Marcelo Pastor habló sobre, que no lo vi acá, no vino, ¿no? Conocer más a Dios y profundizar nuestra relación con Él. ¿Cómo se hace eso? A través del discipulado. Sentir como Jesús sentía, conocer más a Jesús. Ana, no sé si está por acá, ¿está por allá? Allá. Habló acerca de ser un siervo humilde versus un siervo arrogante. Y todos tenemos dones para usar en la comunión de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué usamos en la comunión de la iglesia? Nos discipulamos unos a otros, nos instruimos unos a otros, nos beneficiamos unos a otros, nos bendecimos. Cristian Alves, está por acá, sí, ¿no? Allá está, no te veía, Cristian. Habló del peligro de las riquezas versus corazones ricos para con Dios. El amor a las posesiones por encima de todo lo demás, que ahora vamos a ver qué importante es poner a Jesús por encima de todo lo demás. ¿Dónde está nuestro corazón? Eso es lo que dijo él. Yo pondría, ¿dónde está realmente mi corazón? ¿Y qué ocupa nuestra mente, nuestros deseos? ¿Es Jesús? Preguntó él. Lucas habló de discípulos sinceros, que Jesús es nuestro ejemplo. Después Cecilia, que ahí está, habló de que debemos asegurarnos de que la luz hay en nosotros no sea oscuridad. ¿Cómo puedo saber que la luz que hay en mí no es oscuridad? Estos son los temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Y que Jesús dijo, han pasado por alto mi justicia y mi amor en relación a cumplir con ciertas normas
pero no con las verdaderas normas, que es la justicia y el amor de Dios. El mensaje de Jesús, espiritualidad sana versus religión muerta. Y Germán, el último, Germán tampoco vino, ¿no? Ah, ya está. Sí, perdón, hoy lo saludé, ¿cómo que no lo vi? Habló de llamamiento a considerar las señales de los tiempos. Realmente estamos en los últimos tiempos. Uno dirá, bueno, cada día se está en los últimos tiempos, porque son los últimos tiempos, aunque pasen 1000 años, estos empiezan. Pero sinceramente yo creo que la situación social, moral de la Iglesia, de la comunidad, del mundo, es hoy como nunca antes en la historia. Lo que está pasando y la decadencia moral que hay en el mundo es terrible. Yo creo sinceramente que están contados los minutos para que Jesús vuelva otra vez. Exhortación a resolver los propios asuntos. Jesús no es simplemente un buen maestro. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Ante Él solo hay dos opciones: obediencia o condenación. Y finalmente, nuestra vida en Cristo demanda que vivamos de acuerdo a sus términos. Entonces, pensando en todo esto, ustedes fíjense qué cantidad de veces se habló acerca del discipulado, de una manera u otra, de qué significa seguir a Jesús, de qué significa vivir juntamente en comunión, qué tengo que hacer para crecer mejor, para espiritualmente vivir mejor, etc. Entonces, con base a esto, es que preparé el tema, el discipulado al estilo de Jesús, que es lo que vamos a desarrollar durante estos 3 días. Si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría que esto no sea simplemente una disertación. Si alguien tiene alguna pregunta, no dude en hacerla. Si puedo responderla, bien, y si no, quizás otros podemos responderlas. ¿De acuerdo? Cuando Lucas me habló de esto, me dijo, bueno, cuando hables, más o menos vamos a estar en Lucas 14 o 15. Entonces, prepara algo acerca de Lucas 14 o 15 y más o menos vamos a estar ahí. Y me dijo, si podés hablar acerca de las 3 parábolas de Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, sería bárbaro. Así que, como yo soy un poco rebelde, preparé otra cosa. Pero bueno, no importa. No, va a tener que ver con eso. El tema que me tocaba hoy es, porque en realidad cuando yo vi el tema, dije, muchas gracias, esto se llama discernimiento. Cuando yo vi el tema, la lectura que me tocaba hoy, dije, el tema tiene que ser otro. Voy a dar lectura al tema que nos tocaba hoy, que tiene que ver con lo que voy a hablar. Lucas 14, 25 al 33. Dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10.000 soldados al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando esté todavía lejos y le propone condiciones de paz. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Voy a volver a repetir estas palabras. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Estas palabras las hemos leído ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? ¿Qué está diciendo Jesús acá? Lo que está diciendo es de una profundidad y de una gravedad tan grande que a veces no nos damos cuenta.
si cualquiera de ustedes no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Entonces, pensando en esto, yo volví a otra de las predicaciones que acabo de leer, de Lucas 9, que después lo vamos a leer. Pero les voy a contar una historia. ¿Ustedes conocen el nombre de William Wallace? ¿Sí? ¿Vieron la película? Perfecto. A finales del año 1200, Wallace, que no era un noble, como dice la película, sino un simple campesino, enfrentó a Inglaterra en busca de la libertad en contra de los escoceses, perdón, de los ingleses. Él era escocés. Lideró, podemos decir, la resistencia ante Inglaterra, y aunque muchos de sus compañeros, al ver el poderío enorme del ejército inglés, querían escapar, él insistió en resistir y dijo: podemos pelear y posiblemente moriremos. Huyamos y viviremos. Y cuando en muchos años veamos a nuestros hijos en servidumbre, querríamos volver a este momento, en este mismo lugar, y cambiar la historia. Pero ya será tarde. Los escoceses estuvieron dispuestos a pagar el costo. Finalmente lucharon, muchos de ellos murieron, pero ganaron la libertad. La iglesia evangélica, la iglesia a la cual nosotros acudimos, la iglesia local, no es un club social, sino una comunidad de discípulos que siguen los mandatos de su Señor, los mandatos del Rey, del Señor Jesucristo, que es lo que acabamos de leer recién, palabras de Jesús. Entonces, ahora voy a sacar esto, que ya lo vimos. Y vamos a ver otra presentación. Sobre este pasaje que vamos a leer ahora, vamos a desarrollar la enseñanza. Lucas 9, (57 al 62). Prometo no volver al mismo tema de quien predicó este pasaje. Espero, aunque es difícil escaparse. Pero yo creo que este es un pasaje muy importante que tiene que ver con el discipulado. Pero vamos a ir leyéndolo de a poco. Cuando uno dice que es cristiano, está bien, es un buen término, es una buena definición. ¿Qué somos nosotros? Somos cristianos. Pero ¿ustedes recuerdan cuándo fue la primera vez que se nos llamó cristianos a los cristianos? En Antioquía. ¿Te acordás qué dice el texto, más o menos? Seguiré el camino. No, le voy a decir, no importa. Quería avergonzarlo nada más, pero no. No, yo tampoco me acordaba, pero no importa. ¿Qué dice? Dice, a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes eran los discípulos? Nosotros hemos perdido ese término. En aquella época, los cristianos no eran cristianos, eran discípulos. Y nosotros tenemos que poner énfasis en eso, que no solo somos cristianos, por supuesto somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, pero el título más importante que nosotros debemos resaltar en nuestra vida es que somos discípulos, discípulos de Jesucristo. En este pasaje que vamos a ver ahora, a partir de algunos versículos que vamos a ir viendo, entonces, ¿qué es un discípulo de Cristo? Hay una palabra, en el pasaje que vamos a leer, hay tres personas que le dicen a Jesús, ¿no se ve? ¿Ahí no se ve? No. ¿Por qué? No lo veo. ¿Qué hice? Macana, ¿no? Ahí tampoco se ve. Sí. ¿Qué pasa? No se ve.
¿No será con esto que hice algo lío acá? ¿Cómo tiene que ir eso? ¿Duplicado? Ah, puede ser. Ahí puede ser eso. ¿Está bien? Ahora sé. ¿Qué es un discípulo? En el pasaje que vamos a leer, de Lucas 9, 57 al 61, al 62, hay una palabra que se repite. Cuando estas 3 personas se acercaron a Jesús con idea de seguirlo, de ser sus discípulos, la palabra que se repite es seguir. En el 57 dice, te seguiré. En el 59 es Jesús que invita a otro y le dice, sígueme. Y en el 61 otro discípulo le dice, seguiré, te seguiré. O sea, ¿qué es un discípulo de Cristo? Es una persona que sigue a Cristo, simplemente como eso. Es un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que Jesús es mucho más que un maestro. Jesús es el Señor. Un discípulo de Cristo es una persona que sigue a Cristo porque sabe que es su Señor. Para Jesús, el discipulado no es una cuestión incidental, no es una cuestión casual, se hace o no se hace. Para el Señor Jesucristo el discipulado es esencial, es central en la vida del creyente. Entonces, uno tiene que preguntarse, estas son preguntas que uno se hace a sí mismo, ¿no es cierto? ¿De qué manera soy discípulo de Jesús? Es decir, teniendo en cuenta los pasajes que acabamos de leer, todas las veces que ustedes mismos repitieron el tema, ¿de qué manera es esto? El discipulado demanda un compromiso y quizás esa sea una de las razones por las cuales nosotros no las tenemos a veces tan en cuenta como deberíamos. Tiene un costo. Para Jesús, en la vida, el discipulado tiene que tener la primacía. Y esto lo vamos a ir viendo con diferentes pasajes. Es decir, no es algo que si tengo tiempo o si me gusta, lo hago. El discipulado tiene que ser la parte central en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque esencialmente el creyente es un discípulo. Entonces, ahora leamos Lucas 9, 57 al 62. Mientras seguían su camino, alguien les dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El primer pasaje entonces son los versículos 57 y 58, que los voy a volver a leer. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo titulé esto Comodidad versus la cruz, o separación del mundo, o como quieran llamarlo, es un título simplemente. Mientras que Jesús y sus acompañantes iban a Jerusalén, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo, en su pasaje paralelo, identifica a este hombre como un escriba. Es decir, no era un judío del pueblo, era alguien que estaba dedicado al estudio de la palabra de Dios. Su disposición de seguir a Jesús a donde quiera que Jesús fuera, sugiere que en sus palabras estaba la idea de un seguimiento a largo plazo, no simplemente te sigo por un par de cuadras, sino algo más comprometido. Sin embargo, la sorprendente respuesta de Jesús hizo añicos las ambiciones de este escriba, como dice Mateo. Porque Jesús le dice, la primera vez que yo leí este pasaje, hace muchos años, yo dije, qué respuesta rara de Jesús. El hombre le está diciendo, quiero seguirte a donde quiera que vayas. Y Jesús
En vez de decirle, bueno, vení, vamos juntos, le dice, mirá, las zorras tienen donde apoyar su cabeza, todos tienen donde vivir, yo no tengo dónde apoyar mi cabeza. Yo dije, ¿por qué lo desalentó de esa manera? Yo dije, ¿no hubiera sido mejor que le diga, sí, vamos juntos, vamos a aprender juntos? ¿Qué había detrás de esta respuesta del Señor Jesús? Yo creo que una respuesta de esa naturaleza debió parecer desconcertante, no solamente para mí, muchísimos años después, sino también para la persona que le dijo eso a Jesús. Pero evidentemente Jesús vio en ese hombre algo que nosotros no podemos ver, vio un sentido de comodidad a través de ese declarado compromiso que motivaba al escriba. Y confrontó al hombre con esa realidad. ¿Qué le dijo? ¿Vos querés seguirme? Bueno, a esto vas a seguirme. Es decir, no es simplemente estar juntos, seguirme a donde yo voy. Me vas a seguir algo en donde no vas a tener siquiera dónde poder recostar la cabeza. En el pasaje anterior, que no vamos a leer, los versículos 51 al 53, a Jesús se le niega el alojamiento en una aldea samaritana. ¿Se acuerdan? Que fueron para ver si los discípulos, a ver si lo aceptaban a Jesús, y en la aldea le dijeron, no, que aquí no entre. Lo habían rechazado. Los habitantes de su pueblo, 4 capítulos antes, o 5 capítulos antes, en el capítulo 4, de Nazaret, lo echaron. Dice la palabra, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Capernaum, la ciudad donde estaba asentado después de salir de Jerusalén, cuando salió de Nazaret, Jesús, porque lo echaron, se fue y se asentó en Capernaum. Y Capernaum también tuvo una mala actitud con Jesús, de tal manera que Jesús le dice a Capernaum, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Finalmente, toda la nación de Israel rechaza a Jesús, y en el momento clave, ¿qué le dicen? Sea crucificado. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué frase esta? ¿Qué frase? Porque se cumplió tal cual. Fue terrible lo que pasó y lo que sigue pasando con el pueblo de Israel. ¿Jesús qué le dice? Bueno, esto ya lo vimos. Los seguidores de Jesús no podían esperar nada mejor que eso. Es decir, a Jesús lo rechazaron de ciudad en ciudad. No tenía dónde reposar la cabeza, no tenía qué hacer. Entonces, ¿qué podían esperar sus seguidores? ¿Qué le dice Jesús? Si me querés seguir, a vos te va a pasar exactamente lo mismo. Cuando envió a los 12 a predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Les advirtió acerca de la hostilidad y oposición que enfrentarían. Cuando envió a los 70, o 72, de acuerdo a la versión bíblica, le dijo exactamente lo mismo. Y ellos volvieron y se ponían contentos porque veían que los demonios los podían tener bajo control. Y él les dice, de eso no tienen que ponerse contentos. Ustedes tienen que ponerse contentos de que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. El camino que Jesús nos muestra comienza con la autonegación. Jesús dice, ¿querés seguirme? ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 14? ¿Quién es el verdadero discípulo? El que está dispuesto a negarse a sí mismo, a dar todo, a dejar todo de lado para seguir a Jesús. Jesús dice Lucas, había puesto resueltamente su cara hacia Jerusalén. Estaba resueltamente decidido en este camino en este último camino a Jerusalén, que era un camino de muerte. Y este hombre no tenía ni idea qué es lo que estaba pidiendo. Por eso es que Jesús le responde lo que le responde. ¿Vos estás seguro que querés seguirme? Bueno, porque seguirme tiene un costo enorme. En el versículo 23, Jesús había dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que fue lo mismo que leímos en el capítulo 14. Y en los versículos 26 y 27 del capítulo 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros hoy muchas veces malinterpretamos el tema esto de llevar la cruz. Y creemos que llevar la cruz es algo que nos está pasando, yo tengo una cruz con, no sé, con tal persona. No tiene nada que ver con eso. Cuando el Señor Jesús hablaba acerca de la cruz, estaba hablando de un instrumento de muerte. ¿Qué le estaba diciendo? Si el que me quiera seguir no está dispuesto a ir inclusive hasta la propia muerte, no es digno de ser mi discípulo. Y yo creo que de alguna manera la Iglesia, a medida que los siglos pasaron, fue diluyendo ese mensaje. Porque hoy ser cristiano, yo qué sé, no me cuesta tanto. No me parece que sea tan severo. Es que, ¿será que las palabras de Jesús hoy no son tan, yo qué sé, tan importantes, tan relevantes como fueron 2000 años atrás? ¿Por qué es que la Iglesia, en general estoy hablando, por qué es que la Iglesia no está viviendo a la altura de lo que el Señor Jesús pide que vivamos? La otra vez estaba leyendo un artículo de una iglesia en Estados Unidos, de un pastor de una iglesia enorme, que comentaba que después de la pandemia, 30% de su membresía decidió no ir más a la iglesia. No por un tiempo, abandonar la iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con esta gente? Es decir, ¿qué había en el corazón de esta gente? ¿Cómo alguien puede abandonar así lisa y llanamente la iglesia? ¿Qué sucedió con esta gente? Cuando nosotros estábamos en una iglesia, participábamos en una iglesia en Villa Ballester, no en esta, sino en otra iglesia, hace muchos años, había una persona que es muy involucrada en la tarea, en la obra del Señor. Aparentaba ser, la verdad, un tipo muy comprometido. Tal es así que los líderes de la iglesia decidieron llevarlo como pastor a una nueva obra que se abría no muy lejos de donde estaba nuestra iglesia. Y fue como pastor. Al principio anduvo bastante bien y después empezó a meter la pata en diferentes lugares, de tal manera que se cerró la obra, él volvió a la iglesia, después dejó de ir a la iglesia y al final murió el año pasado siendo budista. Y yo digo, ¿qué había en el corazón de ese hombre? ¿Cómo puede ser que alguien pase de ser cristiano, teóricamente, a ser budista? Yo me comuniqué con él en el 2008. Me contacté con él, lo llamé, me reuní con él, estuvimos charlando y después, le mandé algunos textos bíblicos y cuando empecé a mandarle textos bíblicos se enojó. Se enojó, pero se enojó mal, que tuve que pedirle perdón, porque él no quería saber absolutamente nada más. Y murió lejos de Dios, lejos de Cristo. Yo este mensaje lo titulé, yo no se los dije, pero lo titulé Tan cerca y tan lejos. ¿Cómo se puede estar tan cerca, teóricamente, de Cristo y al mismo tiempo estar tan lejos? Me inspiró ese título en los dos ladrones de la cruz. Los dos estaban cerca, sin embargo uno estaba tan lejos y otro tan cerca. Es decir, se puede estar muy cerca de Jesús, pero lo que me salva a mí no es estar cerca simplemente. ¿Qué es lo único que me asegura la salvación eterna? Si quieren ser mis discípulos, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Claramente, elegir la cruz por sobre nuestra comodidad es un requisito para seguir a Jesús. Incluso cuando Jesús envió a sus discípulos, como hablamos antes, le dijo, los envío, exactamente dice, como corderos en medio de lobos. Es decir, ¿a dónde los envía? ¿Qué hace un cordero en medio de los lobos? ¿Qué puede esperar un cordero en medio de los lobos? Más allá de la muerte. Es lo único que puede esperar. Hace poco hoy estábamos hablando con Gaby acerca de la persecución. El jueves pasado recibí un artículo sobre los 50 países donde más se persiguen a cristianos. 2 de ellos están en América Latina, Colombia y México. Y después
en África, Asia, principalmente África y Asia. El país con mayor número de cristianos en África es Nigeria. 50% de la población nigeriana es cristiana. La persecución en Nigeria es, no terrible, la verdad no sé qué término utilizar. Es algo tan espantoso, tan espantoso. Yo he visto videos sobre cristianos que fueron quemados vivos en Nigeria. Son 50% cristianos. Y sin embargo, es uno de los países con más persecución a los cristianos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo puede ser que 50% de cristianos no impacten a la sociedad de tal manera que la sociedad cambie? En Argentina se dice que somos 15% de cristianos evangélicos. 15%, se dicen eso, ¿no es cierto? 15, inclusive algunos dicen más, 17 o 20%. Y la verdad yo me pregunto, ¿cómo puede ser que la iglesia no impacte a la comunidad? Porque nuestra comunidad está cada vez más inmoral, más decadente. ¿Cómo puede ser que los cristianos no estemos realmente influenciando positivamente a la comunidad? Y yo creo sinceramente es que los cristianos no estamos viviendo las vidas que Dios quiere que vivamos. Cuando Moody predicaba sus predicaciones evangelísticas, las ciudades cerraban los bares porque ya no tenían clientes. Es decir, había un impacto en esas vidas que se reflejaba en la vida de los que los rodeaban. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué vino sucediendo desde hace muchísimos años y hoy, por supuesto, que no existe ese impacto en la sociedad? ¿Qué sucede con nosotros los cristianos? Yo creo que nos hemos tomado el cristianismo livianamente. Estamos viviendo vidas livianas como cristianos. No estamos dando el ejemplo de que Jesucristo es mi Señor. ¿Qué significa que Jesucristo es mi Señor? Por otro lado, cuando el Señor Jesús manda a esta gente, a estos discípulos, como corderos en medio de los lobos, le dice, y no lleven nada. No lleven dinero, no lleven alforja, no lleven nada. ¿Se acuerdan que dice eso? ¿Por qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo simplemente, vayan y dependan de mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada, yo no puedo influir a la sociedad. Si no es Dios el que influye a la sociedad, si no es Él el que influye a través de mí, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo con mi vecino? Yo nada. Pero Dios puede hacer mucho a través de mí, con mi vecino, con mi jefe, con mi profesor, con mis compañeros, con ese tipo de gente, con cualquiera que me rodea. Y cuando Jesús dijo, no lleven nada, depende de mí, no se estaba refiriendo al dinero, porque para Jesús el dinero siempre tuvo un segundo lugar. Ni siquiera, ¿se acuerdan cuando fue el joven rico a hablar con Jesús? Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Vende todo. Y sigue, y vende todo, dáselo a los pobres, ¿no es cierto? Pero Jesús no estaba hablando, no le importaban los pobres, no estaba hablando de los pobres. Él le dijo, bueno, haz algo con tu dinero, dáselo a los pobres, haz lo que quieras, porque el problema no eran los pobres ni el dinero, el problema era el joven rico, era el corazón de ese joven. Entonces, Jesús, ¿qué le está diciendo a ese joven? ¿Qué le está diciendo a los discípulos que iban? Vayan y dependan de mí. No es el dinero lo que los va a sacar adelante. Pueden tener mucho dinero, pueden tener poco dinero, pero lo importante es que nosotros dependamos completamente de Él. Por eso las palabras de Jesús nunca tuvieron nada que ver con la riqueza. Una persona puede ser muy rica, el problema no es la riqueza, el problema es que hay en mi corazón, si esa riqueza es lo que manda. Porque la raíz de todos los males, dice Pablo, ¿qué dice? ¿Cuál es la raíz de todo? El amor al dinero, no el dinero. Podemos tener mucho dinero, sí, pero si nuestro problema es tener amor al dinero, ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, otra vez, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Es, o me seguís a mí o te quedás con la comodidad. Y si me seguís a mí, tené en cuenta que lo que va a pasar en tu vida va a ser lo mismo que me pasa a mí. Más adelante, en el capítulo 11, versículo 42, Jesús amonesta a los fariseos
Pues aunque cumplen con la ley, dice, dejan de lado la justicia y el amor de Dios. Este es una especie de subtema en Lucas. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Los fariseos siempre buscaban la autojustificación. ¿Cómo se autojustificaban? Y nosotros cumplimos esto, la ley, cumplimos, hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Se acuerdan el publicano y el fariseo orando? El fariseo, gracias Señor, porque no soy como este que tengo acá. Es terrible, es un publicano, no sé esto. Yo en cambio no, yo cumplo con la ley, doy el diezmo, yo voy a la iglesia los domingos. Cuando no me dejaban lo veía virtualmente, pero ahora me dejan, así que puedo ir los domingos. Yo cumplo con todo, enseño a los chicos, hago todo. Y el publicano, ¿qué decía? Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. El publicano sabía exactamente cuál era la raíz de su problema. Él era pecador. Cuando David peca con Betsabé y Natán va y lo interpela, David se da cuenta de lo que había pasado, se arrepiente y escribe 7 salmos, los 7 salmos del perdón. En el Salmo 51, él dice algo que es esencial. Él dice, contra ti solo he pecado. Él se da cuenta del peso de su pecado. Y yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta del peso de nuestro pecado y no nos damos cuenta de cómo va caminando nuestra vida. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy en claro. Los fariseos buscaban autojustificarse y de alguna manera se olvidaban de cumplir el primero y el segundo mandamiento. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primero y el segundo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es similar, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante, en Lucas 12:15, Jesús le dice, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús les refiere la parábola del hombre rico, que busca atesorar sus posesiones sin pensar en los planes de Dios. Es decir, otra vez, no es el problema de las posesiones, es el problema de cuál es mi prioridad. ¿Son las cosas que tengo o es Dios? Jesús compara los caminos, eso lo tenemos en el capítulo 12 de Lucas. Jesús compara los caminos de Dios con los caminos y metas del mundo. Y Dios le dice al hombre rico, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para Dios. Es decir, ¿qué está hablando Dios aquí? ¿Del dinero? No. Está hablando de cuál es mi prioridad. Es decir, ¿qué es mi prioridad número 1? Puede ser el dinero, puede ser otras cosas, o puede ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo? Que tu prioridad será Dios. El que no tome su cruz cada día y muera cada día, no puede ser mi discípulo. El costo del discipulado es enorme. Entonces, ¿qué significa ser rico para Dios? Como decía recién el mismo Dios. En el capítulo 12 dice, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Ustedes fíjense, ¿qué es lo que Dios ha decidido para nosotros? ¿Qué fue lo que ha decidido? Darnos el reino. Nosotros somos inmensamente ricos. Hoy estamos hablando con Erika acerca de las personas que mueren sin Cristo. Porque estamos comentando, yo le comenté de que había escuchado de alguien que decía, por cierta circunstancia, que Maradona lo estaba guiando desde el cielo. Y yo digo, pero esta gente no tiene la más pálida idea lo que está sucediendo en la vida de otras personas. Creen que Maradona está en el cielo y que los guía desde el cielo. Es decir, no tienen la más remota idea y van en busca de vanas ilusiones y lamentablemente se encontrarán con la realidad, una condenación eterna. ¿Por qué? Porque el que no tome su cruz cada día y me sigue, no es digno de heredar el reino de Dios y su justicia. Vengan,
Entonces, no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen ahora y denlo para limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. ¿Está hablando de dinero realmente? No está hablando de dinero. Está hablando de prioridades. Es comodidad versus la cruz. Y la cruz es un instrumento de muerte. Y eso es lo que Jesús manda. No que acumulemos para nuestra propia seguridad y comodidad, sino que demos para el que esté en necesidad. Uno dice, bueno, pero no es justo trabajar y tener... Por supuesto que sí. El problema acá no es el dinero, otra vez. El problema acá es dónde está mi corazón. Si lo que a mí me mueve es acumular para estar protegido para el próximo año y no dar bolilla a lo que el Señor quiere para mí hoy, ahí está el problema. Jesús, ¿qué le dice? Vayan y dependan de mí. Pero uno dice, bueno, pero depender de esa manera es difícil. Claro que es difícil. Claro que es difícil. Si alguna vez alguien les dijo que el cristianismo es fácil, bueno, no es fácil. El cristianismo es difícil. Jesús lo dejó clarísimo. Si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Y en la oración de Juan 17, Jesús le dice al Padre, protégelos, porque los van a perseguir. Pablo a Timoteo le dice, si sufrimos, ¿se acuerdan qué dice? Si sufrimos, reinaremos. ¿Se acuerdan? Si sufrimos, reinaremos. ¿Cuál es, creen ustedes, la verdad paralela a eso? Es decir, si no sufrimos, no se extrañen, dice Pedro, del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. ¿Cuál sería la verdad paralela? Extrañense si su vida cristiana es tan tranquila y pacífica y va por buenos carriles como si nada. Lo mismo, es la misma idea. Entonces, extrañense cuando las cosas vayan demasiado bien. Si todo en tu vida anda muy bien, pregúntate, ¿estoy viviendo a la altura de lo que el Señor Jesús me pidió? ¿O estoy como este hombre que eligió una cosa en lugar de la otra? Más adelante, en Lucas 16, estoy viendo muchas cosas de Lucas, dice, los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón. Pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Isaías o Jeremías era. Isaías, que dice que nuestras obras son como, ante Dios, son como trapos de inmundicia. Era Isaías, ¿no? Como trapos de inmundicia. ¿Cómo? Las buenas obras, mis buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿En qué sentido? Y que si yo no las hago a través del poder de Dios, de la gracia de Dios, no sirven para nada. Ante Dios son trapos de inmundicia. Eso no me da ninguna seguridad, no me da salvación, no me da nada. La única manera de llegar a la salvación y de vivir la vida que Dios quiere que vivamos es a través de la gracia de Dios. Porque nosotros somos salvos por gracia, a través de la fe. No hay ninguna otra posibilidad. La ley nunca se hizo, nunca se pensó, nunca se ideó para lograr la salvación. Siempre la gente se salvó. ¿De qué manera? Por fe, únicamente. A través de la ley nunca nadie pudo salvarse. Abraham, ¿cuándo le fue contado por justicia a Abraham? Cuando creyó. No cuando se circuncidó, que fue después de eso. Cuando creyó, su fe le fue contada por justicia. ¿Cuándo fue justo? Cuando creyó. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Pero eso tiene un costo.
Los fariseos amaban al dinero, Jesús lo sabía, y entonces Jesús les cuenta la historia del rico y Lázaro. Seguimos en Lucas, capítulo 16. Jesús le hablaba a la gente religiosa que se autojustificaba por seguir ciertas reglas, pero eran avaros y querían todo para ellos mismos, en lugar de poner todo lo que tenían en las manos de Dios para llevar adelante los planes de Dios. ¿Es malo tener posesiones? No, de ninguna manera. Lo que es malo es creer que esas posesiones son tuyas. David decía, yo tengo un montón de cosas, pero cuando te doy de lo que me diste. Él sabía que cuando estaba dando el diezmo, en realidad le estaba dando parte de lo que Dios ya le había dado. Le estaba devolviendo de alguna manera. En ningún momento de la historia hubo una disparidad económica como hay hoy en la actualidad. Hay países en donde la gente vive con $90 por día, tranquilamente. Y, sin embargo, más de la mitad de la población del mundo vive con menos de $2 por día. Es decir, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. La gente no se preocupa de otras personas. En el mundo se produce alimento para 10.000 millones de personas. Esto es algo canallesco, es algo tan terrible. 10.000 millones de personas, alimento para 10.000 millones de personas. De esos alimentos se tira el 20%. Y aún así, 800 millones de personas se van a la cama todas las noches sin comer. Hay 7.500 millones de habitantes en el mundo. Se produce para 10. Se tira el 20%. Y 800 millones de esas personas se van a comer todos los días, a dormir todos los días sin comer. ¿Qué está pasando en el mundo, hermanos? Yo creo que está pasando, bueno, el mundo está perdido, pero la iglesia no está impactando al mundo como debiera. Yo una vez fui a Inglaterra y entonces quise ir a ver dónde predicaba Moody, el púlpito de Moody quisiera ver. Y seguí con el mapa, porque figura en el mapa, iglesia donde estaba Moody. Entonces fui, y pasé por el frente, no lo vi. ¿Fui a qué? No, no lo encontré. Entonces me meto en una casa de remate que había ahí para preguntar. Le digo, mire, yo vengo a buscar esto. Me dice que es, sí, es acá, me dice. ¿La iglesia es acá? Sí. Yo quería ver el púlpito. Mira, ahí está. Arrumbado en una pared, el púlpito de Moody. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo creo sinceramente que está pasando que los cristianos no estamos impactando a la sociedad como debiéramos. No hay un impacto verdadero. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. El segundo punto, que tiene que ver con el pasaje como sigue, ¿se ve? Sí. La proclamación viene antes que nada. Dice Jesús, y en los versículos 9, 59, 60, y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús a menudo tienen un giro sorpresivo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué busca? Busca decir enfáticamente qué es lo que Dios tiene en su corazón. El giro en este pasaje nos hace reflexionar, sin ninguna duda, sobre la respuesta. ¿Por qué? Porque la reacción del hombre parece algo normal. Es decir, yo te sigo, pero deja que vaya primero a enterrar a mi gente, a mi padre. Entonces, no parece algo descabellado, parece algo normal. Pero, sin embargo, la respuesta de Jesús es categórica. ¿Y qué quiere decir la respuesta de Jesús? Cuando seguimos a Jesús, hay un sentido de urgencia para proclamar el reino de Dios. Jesús no se está preocupando tanto, no está hablando tanto de esta persona muerta o viva que quiere ir a enterrar al muerto. Lo que quiere enseñar Jesús es que la predicación del reino tiene un sentido de urgencia. No es dejar para mañana. Esta predicación, el reino, es absolutamente urgente. ¿Por qué? Porque si yo no predico del reino, mi vecino se va al infierno eternamente. Mi tía
se va al infierno. Mi mamá, mis hermanos se van al infierno eternamente. No hay tiempo para otra cosa. ¿Cuál es la urgencia? Dice Jesús. La proclamación del reino. Dejad lo demás de lado, aunque nos parezca un poco duro, por decirlo de alguna manera. Proclamar el reino de Dios es una urgencia que supera a todas las otras urgencias y necesidades. Tratemos de sacar de nuestra mente esto de decir, bueno, pero después de todo iba a enterrar al Padre, no es tan malo. Lo que Jesús está enseñando acá no es eso. Lo que Jesús está enseñando acá es que la urgencia de proclamación del reino de Dios es absoluta y tiene que ir por encima de cualquier otra urgencia. No quiere decir que los cristianos no vayamos a un velorio porque se murió un ser querido. No tiene nada que ver con eso. Eso es una manera en que Jesús expresa lo que él quería decir. ¿Qué quería decir? La urgencia es enorme. No pierdan el tiempo en otras cosas. Síganme y proclamen el reino, porque la gente se va al infierno sin Cristo y van a ser condenados eternamente. Yo creo que de alguna manera la respuesta de Jesús involucra una especie de juego de palabras y está diseñado para impactar. En contraste a restar importancia a la responsabilidad familiar, está la prioridad de hacer la tarea de discípulo, es decir, predicar el reino. El discípulo debe explicar qué está haciendo Dios. Hoy estábamos hablando con Analía, creo, sobre que a veces nosotros mismos nos ponemos límites acerca de invitar a otra persona a la iglesia y empezamos a pensar, y bueno, quizás no quiera venir porque tal razón o porque tal otra, y al final los que ponemos los límites somos nosotros. Y Jesús, que nos dice, anda a invitarlo. Si después él no quiere ir, bueno, es su problema, pero anda, habla de Cristo, invitarlo a la iglesia y seguimos adelante. El discípulo debe estar dedicado a explicar qué está haciendo Dios en el mundo. Charlie Peace. ¿Escucharon hablar alguna vez de Charlie Peace? Carlos Paz, de verdad. En julio de 1854, en Inglaterra, el reo Charlie Peace caminaba hacia el patíbulo para ser ajusticiado. Como era la costumbre en aquel tiempo, se celebraba una especie de ceremonia a su favor, hecha por un ministro anglicano justo antes de la ejecución. Y esto es historia, ¿eh? El ministro caminaba detrás del reo, condenado a muerte, leyendo en voz alta del libro de oración común, como se solía hacer siempre. Y se había, de esa manera, vuelto a una especie de rutina, una cosa rutinaria, sin ningún sentimiento ni cuidado especial. La lectura era repetitiva y monótona. Algunas de las palabras que el reo escuchaba eran: quienes mueren sin Cristo tendrán como destino el infierno. Miren lo que dice esto. Lo que les decían a los presos que iban a morir, a los reos que iban a morir en minutos. Quienes mueren sin Cristo tendrán como destino el infierno, que es el dolor de morir eternamente sin el alivio que la muerte misma podría traer. Es decir, peor, si le querías levantar el ánimo, con eso no se lo levantabas. Cuando el señor Peace escuchó estas palabras, se dio vuelta, cosa rara porque nadie lo hacía, y le preguntó al ministro, ¿qué estás leyendo? Y el ministro le dijo, estoy leyendo del libro de oración común. Y el señor Peace le dice, ¿y vos creés en eso? Fíjense cómo lo había impactado. Y el ministro le dijo, sí, supongo que sí. Y el reo le dijo, esto está documentado, le dice, si yo creyera lo que vos y tu iglesia creen acerca del infierno, predicaría en Inglaterra de norte a sur y de este a este, con vidrios por todo el territorio, aun si tuviera que hacerlo sobre mis manos y mis rodillas, con la posibilidad de salvar, aunque sea a una persona, de un infierno como ese. La gente del mundo entiende la urgencia,
entiende qué significa seguir a Cristo y qué significa no seguirlo. La urgencia y necesidad imperiosa de proclamar el mensaje del Evangelio fue muy evidente para este reo, para el señor Pease, que quedó impactado por aquellas palabras. ¿Es así de evidente para nosotros? ¿Es así de impactante, de urgente para nosotros? Nunca en la historia de la humanidad hubo tal urgencia para proclamar el reino de Dios. El mundo se deshace, hermanos, en pecado, inmoralidad, pobreza, necesidades. Hay lugares en este mundo en donde nunca, ni siquiera escucharon nombrar al Señor Jesús, donde generaciones enteras nacen, se desarrollan y mueren sin siquiera saber que hubo un Jesús. Nunca escucharon su nombre. Todavía hoy, esa es la realidad. Y nosotros a veces nos podemos a discutir cosas sin sentido. Y a eso es lo que se refiere Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No te dediques a cosas que no son de tal urgencia. Deja que los muertos, le dice Jesús, entierren a sus muertos. Decir que los espiritualmente muertos entierren a sus muertos es decir que hay asuntos más prioritarios a los que dedicarnos. Jesús retó a este individuo a dejar todo lo demás para seguir al reino. No pensemos en el hecho de que parece ser poco compasivo de parte de Jesús lo que le dijo, porque después de todo iba a enterrar al Padre, ¿no es cierto? Me parece que se te fue un poco la mano, porque Jesús no estaba hablando de eso. Jesús no le estaba hablando solamente a él, nos está hablando a nosotros, porque Jesús en poco tiempo iba a morir. ¿Y qué nos dice a nosotros? Presten atención a lo que es verdaderamente urgente y dediquen su tiempo exactamente eso. Y le dice, olvídate de los muertos, vos ve y predica el reino de Dios y su justicia, sin importar lo que puede llegar a costarte cumplir esa orden. La tercera persona, yo lo titulé Mentes indecisas o corazones íntegros. Y dice Jesús en los versículos 61 y 62. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Yo iba a traer un palo acá. ¿No hay un palo por acá? Yo iba a traer uno del baño, ¿viste? El secador. Sí, por favor, porque quería impresionarles con mis dotes de malabarista. Me olvidé de traerlo. Estuve practicando hoy en la pieza con mi esposa. La hice practicar a ella también. No fue muy bueno. No, la guitarra no, porque se puede caer. No. Otro hombre que quizás probablemente siguió la conversación de Jesús con los otros dos discípulos anteriores. ¿Con quién? Lo mataron. Sí, porque era un reo. Iba al cadalso, iba a morir. Pero lo importante de esa conversación es que el reo, que era un reo, que se lo merecía, comprendió qué significa nuestra predicación. Porque nosotros a veces livianamente hablamos del infierno sin siquiera darnos cuenta lo que significa lo que estamos diciendo, hermanos. Es algo tan terrible lo que está pasando. Bueno, ese es el problema. Entonces Jesús le dice, el otro señor le dice a Jesús, sí. Lo de este Charlie Pease, sí. Absolutamente nada. Yo en 1986 fui a un congreso de cristianos en Ámsterdam. La Sociedad Bíblica de Ámsterdam es una de las sociedades bíblicas que más dinero da a la obra misionera. Entonces yo dije, bueno, voy a visitar una catedral, una iglesia de la cuna del protestantismo. Una catedral era hermosa. En una reunión, fui a ver una reunión, ¿no? Una cosa maravillosa. Había espacio para no sé cuántos, 300 personas con arte, una cosa así. Había un hombre hablando
y 10 viejitos que lo escuchaban. Sin embargo, es la sociedad que más aporta para la obra bíblica en el mundo. ¿Qué está pasando? Y está pasando que el dinero a ellos no les importa, les sobra. Pero sus vidas no reflejan la verdad del Evangelio. No es dar dinero. Yo puedo tener 1.000 millones, puedo tener la fortuna de Bill Gates, gracias. Disculpa, Juan, me van a retar mi hija. Dice que la esposa que viene a buscar a Jesús es la viuda, que dio las dos. Por supuesto, pero el problema no es que dio dos, el problema es que dio todo lo que tenía. Pero si yo tuviera la fortuna de Bill Gates y doy $1.000 millones, que es una fortuna extraordinaria, no me sirve de nada ante Dios. ¿Por qué? Porque para Dios es el dueño de la plata y el oro. Él no necesita mi dinero para hacer su obra. Entonces, si yo se lo doy de bondadoso que soy, no sirve para nada. Esa es la realidad. Este hombre solo tenía una petición, que parecía bastante razonable después de todo, ¿no? Quería retrasar la unión con Cristo el tiempo suficiente para ir a su casa y despedirse de los suyos. O sea, después de todo, no es tan grave, ¿no es cierto? Pero sus palabras revelaron, en la enseñanza de Jesús, que sus vínculos familiares eran más importantes que la urgencia de predicar el reino de Dios. Nadie puede ser seguidor consagrado de dos cosas a la vez. O soy seguidor de Jesús, o soy seguidor de otra cosa. Pongan ustedes lo que quieran. Seguir a Jesús es convertirlo en la brújula de nuestra vida. El punto aquí no es tanto el rechazo de los pretendientes a discípulos, sino advertir qué significa ser un seguidor de Cristo. Cada uno de estos hombres está poniendo condiciones para seguir a Jesús. Aquí Jesús deja en claro que no podemos seguir a Jesús de acuerdo a nuestro propio concepto de qué es la prioridad. Yo no puedo establecer las prioridades. El que establece las prioridades es Dios, es Jesús. Entonces yo me tengo que abocar a esas prioridades. En otro pasaje Jesús dijo claramente que nadie que ame más a sus padres, cónyuges o hijos que a mí es digno de seguir a Cristo. Corazones íntegros. En Lucas 12, 1 al 53, Jesús dice: ¿ustedes creen que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división, porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de la nuera y la nuera en contra de la suegra. ¿Tiene Jesús todo nuestro corazón o solo parte de él? ¿Él es nuestra prioridad realmente o una de nuestras prioridades? Jesús no puede ser una de nuestras prioridades. Jesús tiene que ser nuestra prioridad. A mí me gusta a veces hablar acerca de responsabilidades más que prioridades. ¿Por qué? Porque me da la idea de que si yo sigo a Jesús y no trato bien a mi esposa, está bien porque yo estoy siguiendo a Jesús. Y en realidad no. Porque si yo sigo a Jesús también tengo que tener bien a mi esposa y a mis hijos y mi trabajo y todas mis responsabilidades. Lo que Jesús nos está diciendo acá es que hay algo que es mucho más urgente y prioritario: seguirme a mí y predicar al reino. Cuando Jesús anuncia que debe ir a Jerusalén, padecer y morir, Pedro lo separa del grupo y lo exhorta, le dice: no digas eso, Jesús. ¿Se acuerdan qué le dice Jesús? ¿Qué le responde? Aléjate de mí, está bien, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. ¿Por qué? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿De qué se trata todas estas contestaciones de Jesús? En esto, que no tenés en mente las cuestiones de Dios, tenés en mente cuestiones humanas. Inmediatamente Jesús se da vuelta y le dice a sus seguidores: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará. Porque ¿de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio del alma? Entonces Jesús responde con un dicho popular: nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. ¿Me das? Perfecto, así está bárbaro. Sí, porque voy a demostrar más mis habilidades malabarísticas. No sabían que yo fui malabarista cuando era joven, no. No, trataré de no romper nada. Miren lo que hago. Miren qué maravilla. Miren, puedo estar ahí una hora. Venga. ¿Alguien se anima a hacerlo? A ver, ¿cómo todo? Venga, vení, José. Qué fanfarrón, a ver, dale. Ahora te voy a hacer un poquito difícil. Hacé lo mismo mirándome a mí. No mires el palo, mírame a mí. Dale, José. ¿Qué pasó? Y perdí la concentración. Sacó la vista de donde tiene que estar. Y Jesús le dice: nadie que pone la mano en el arado y no usa el micrófono, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto de seguirme. ¿Por qué? Porque seguramente si alguien pone la mano en el arado y mira atrás, el surco va a ir para cualquier lado. Si perdemos de vista el surco, va a ir para cualquier lado. Este hecho describe total dedicación a la tarea, ya que difícilmente alguien puede arar y sacar la vista del trabajo que está haciendo. Es imposible seguir a Cristo con un corazón dividido, con un corazón indeciso, como el tercer hombre que tenía. Él no era apto para el reino de Dios, porque estaba aferrado al reino de este mundo. Santiago preguntó: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. ¿Les conté alguna vez acerca de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero? Te lo voy a contar. Una vez fui allá por trabajo, una ciudad muy peculiar. La gente, yo he visto gente con revólveres en la cartuchera caminando por la calle, ¿no? Yo no tenía, pero traté de rajar lo más pronto posible. Esa ciudad, Pedro Juan Caballero, está dividida por un terreno de 50 metros más o menos, que se divide con una ciudad que se llama Ponta-Vera o algo así de Brasil. Esa tierra de 50 metros, para ellos es tierra de nadie. Como es un pueblo de gente de armas tomar, muchas veces matan a la gente y las tiran ahí. Y las dejan ahí porque nadie se quiere hacer cargo. ¿Por qué? Porque es tierra de nadie. No es ni Paraguay ni Brasil. Hasta que alguien al final lo saca. Pero la realidad es esa. En el cristianismo, hermanos, no hay tierra de nadie. No existe esa tierra donde yo pueda decir, bueno, estoy en el medio. Y Santiago lo dice: o estás con Dios o estás con el diablo. No hay posibilidades. El Señor Jesús en Apocalipsis dice acerca de los últimos tiempos, dice: ojalá fuera frío o caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Porque si sos frío, tenés la oportunidad eventualmente de ser caliente. Y si sos caliente, estás bien. Pero al ser tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Quiénes son los tibios? Los tibios son aquellos que creen ser lo que no son y que viven vidas que no son cristianas. Es tan fácil ser cristiano. Hoy estaba hablando con Erika, con Analía y con otros acerca de mi vida. Yo me convertí de grande, de casado ya con un hijo. Diana y yo nos convertimos juntos. Pero toda mi vida la pasé en la iglesia. Porque mis padres eran cristianos, me llevaban a la iglesia de la escuela dominical, todo. Yo cuidaba las carpas de predicación del Evangelio a la noche, porque para que no se robe, yo me quedaba a dormir ahí como buen cristiano. Iba a todas las reuniones de jóvenes, de adoración, de oración. Hacía todo lo que ustedes, los himnos me los conocía de memoria. El espadeo bíblico era un campeonazo, nadie me ganaba.
el único problema es que yo no era cristiano. Tenía todas las formas, pero no era cristiano. Me convertí, no sé, 50 veces, levanté la mano para recibir a Jesús, 50 veces, creo yo, y siempre vivía de la misma manera. ¿Qué sucedía en mi corazón? Nada, mi corazón estaba muerto, espiritualmente hablando. Hasta que finalmente el Señor me encontró y por su gracia, a través de la fe, me convertí. Pero viví toda mi vida hasta los 16 años como un verdadero cristiano, entre comillas, ¿no? Exteriormente era un cristiano. Todos me miraban y decían, el abuelo era pastor, el tío es el pastor, yo qué sé, era un cristiano hecho y derecho. Pero no era cristiano. Parecía serlo. Tenía una vida que aparentaba ser cristiana, pero no lo era. Su camino de Galilea, el camino de Galilea a Jerusalén de Jesús, era el camino en realidad de Galilea a la cruz. Y en la última palabra de Jesús, antes de irse, ¿se acuerdan cuál era? Cuando estaba yendo, ¿qué dice Jesús cuando estaba yendo? La gran comisión, ¿se acuerdan? Jesús estaba yendo y les dice, vayan y prediquen. Todo poder me dio, es decir, se los doy. A quien quiero se los doy. Vayan y hagan discípulos. Mañana vamos a hablar de eso. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas, pero ya lo vamos a ver mañana esto. Nuestras vidas serán marcadas, hermanos, por mentes indecisas o corazones íntegros. No hay tierra de nadie. Es la prioridad realmente del reino en mi vida o alguna otra cosa, o alguna otra prioridad. Pero Dios quiere que nuestra vida esté marcada por un fuego intenso de predicación del reino de Dios. Por eso Jesús declaró, con esto termino, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Que Dios nos ilumine, hermanos, y podamos ver exactamente qué significa seguir a Cristo. Mañana vamos a ver cómo fue que el Señor Jesús instituyó el discipulado cristiano. Que Dios los bendiga.